Cuando era pequeño, recuerdo algunos maestros que solían compartir alguna historia verídica. En algunos momentos quizá era una fábula, pero la manera en la que hacían percibir la historia tenía un impacto muy grande. Todos podríamos estar atentos a esa descripción, a esa narración, y a través de esa descripción de la narrativa, nuestra mente viajaba para vivir ese momento. Hoy tenemos historias con las que si usted y yo pudiésemos meditar a detalle, sin duda alguna, podríamos entender algunas cosas más allá de lo superficial que han pasado en el pasado. Esta noche la reflexión que vamos a tener es en un personaje del cual usted tal vez también ha escuchado mucho. Yo le invitaría a que en su casa pueda usted leer. Hablaremos del libro de Daniel, capítulo 1 y del capítulo 2, pero no hablaremos del profeta Daniel. Quiero compartir con ustedes el contexto. Quizás su servidor no tiene la habilidad de llevarle en la mente e imaginar todo lo que se vivió en aquel momento, pero sí quiero compartirle algunos fragmentos de información para que usted pueda comprender un mensaje de Dios para nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y entonces comparto lo siguiente. Dice el capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Guarde esta parte, rey de Babilonia. Vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mis estimados, un personaje que viene de una nación politeísta, un personaje que viene de un pueblo pagano. Este personaje es Nabucodonosor. Nabucodonosor, mis estimados, en este fragmento de la historia, tiene el favor de Dios respecto a la conquista. Si bien es cierto que usted puede recordar que el pueblo escogido es el pueblo hebreo, la tribu de Judá, una tribu especial, y es entregada a otro hombre, bueno, vamos a ir viendo algunas cosas a través de este estudio. Solo quiero decirle que Nabucodonosor tiene el favor de Dios respecto a la conquista, pero al mismo tiempo es respetuoso con las cosas del templo. Es decir, él pudo llegar y decir, todo esto me lo llevo, es oro y lo usaré para cualquier cosa. Él reconoce, mis estimados, que no son cualquier utensilio, así que se lo lleva de un templo a otro templo. Él tenía dioses. Su nación era adoradora de dioses paganos. Para que usted pueda comprender un poquito más, Nabucodonosor tiene como raíz la palabra Nabu. Nabu significa el nombre de un dios pagano. Y si tomamos todo el nombre, entonces tiene el significado siguiente: que el dios Nabu proteja a mi hijo. Ese fue el nombre designado por el padre de Nabucodonosor. El padre de Nabucodonosor se llamaba Nabopolassar. Este hombre, dice la historia, que estaba peleando contra los egipcios. Iba a conquistar al pueblo egipcio, pero debemos recordar que el pueblo de Israel estaba inmiscuido ahí en algunas maneras de vivir, bajo el dominio, estaba en esa parte también. Sin embargo, cuando Nabucodonosor es mandado a Judá, no era rey, era el hijo del rey. Cuando usted lee la traducción literal del capítulo 1, Daniel lo llama rey de Babilonia porque la narración se escribe años después al suceso. Sin embargo, la historia dice que Nabopolassar, que era el rey de Babilonia, se encontraba peleando con Egipto. Nabucodonosor fue a sitiar Judá y entonces le dan una noticia. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Tu padre ha muerto. Tu padre ya no está. La historia dice que Nabucodonosor atraviesa el camino del desierto con la
idea de poder llegar y encontrar todavía a su padre. Sin embargo, mis estimados, esta parte de la historia, yo la quiero conceptualizar con usted porque el padre le puso a Nabucodonosor considerando que Nabú debía protegerlo, un dios. Pero Nabucodonosor tenía otro dios también de parte de su nación y era Marduk. Entonces regresa, usted conoce la historia, toman cautivos, se los llevan a Babilonia. Pero algo que quisiera compartir con usted es que Nabucodonosor toma los utensilios y se los lleva al templo de su dios pagano, pero escuche bien, no se lleva todos los utensilios. Deja cosas básicas para que también en Jerusalén puedan tener un ritual diario en el templo. Es decir, Nabucodonosor reconoce que las cosas de ahí no son cosas comunes, no son cosas a la ligera, toma algunas para llevárselas a su dios Marduk y le deja otras al pueblo de Jerusalén para que puedan tener el ritual diario. Hasta aquí, mis estimados, esto es un reinado no planeado. Además, es una conquista necesaria, pero hay un respeto por el Dios de los hebreos. Nabucodonosor viene de un lugar politeísta. El capítulo 2 nos dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor ya había muerto su padre, tiene que reinar de manera rápida, habían pasado 2 años, aproximadamente se dice que fueron 3 años lo que Daniel y sus amigos estuvieron en algo así como una universidad que les estaba metiendo las ideas, las filosofías, el idioma de los babilonios. Entonces llevaba 2 años reinando Nabucodonosor y mis estimados, dice el verso 1, que tuvo un sueño y se perturbó. Es como cuando usted está durmiendo, algo le preocupa o quizá una pesadilla, se levanta y no puede conciliar el sueño. Entonces Nabucodonosor rápidamente manda a traer a los magos, a los astrólogos, encantadores y caldeos. Por favor, explíquenme el sueño prácticamente. Sin embargo, él les dice, tuve un sueño, estoy preocupado, quiero saber lo que significa. Los caldeos, que eran los más eruditos, le dijeron, oye rey, vive para siempre, pero dinos el sueño y te daremos la interpretación. Y entonces dice el verso 5 que el rey les dijo, miren, el sueño ya se me olvidó, pero ustedes tienen que mostrarme el sueño y la interpretación. De otra manera serán hechos pedazos y a sus casas las convertiremos en muladares. Algunos historiadores hablan del fragmento muladar prácticamente en un basurero. Aquí hay algo interesante, mis estimados, porque el sueño les dado a Nabucodonosor, manda a traer a los más sabios, esperando tener una respuesta, el sueño y su interpretación. Cuando usted lee las crónicas, principalmente nos enseñan que los reyes en aquel tiempo y del pasado tenían sueños. Cada rey sabía o tenía en mente que un sueño era una revelación de las deidades para brindarle un mensaje al reinado o a la humanidad que estaba gobernada. Por eso es que cuando a Nabucodonosor le llega el sueño, él entonces se preocupa y quiere saber cuál es la interpretación, porque percibe y entiende que no es un mensaje común, no es un mensaje cualquiera, es un mensaje para la humanidad. En esta parte de la historia, él exige saberlo, que le den un discernimiento, un significado de ese sueño. Normalmente, en ese tiempo babilonio, quienes daban esa respuesta eran los adivinos, los astrólogos, decíamos que los caldeos eruditos, pero aquí había un factor, los eruditos que eran los caldeos, trabajaban muy bien en las ciencias exactas, conocían la matemática, la física, la química, pero la mezclaban también con misticismo. Quiero decirles, mis estimados, que hasta este momento de la historia, el Señor en una providencia le da a Nabucodonosor este sueño. Dios tiene un mensaje para el rey,
pero también tiene un mensaje para el pueblo hebreo y también tiene un mensaje para usted y para mí. Vivimos casi 2500 años después de que se suscitara este evento. Dios le comunica un mensaje al rey pagano porque entre la gente que está en el palacio había representantes de Dios mediante los cuales podría interpretarse este mensaje. Aquí podemos ver un mensaje, mis estimados, de que Dios estaba tan ansioso de salvar a Israel como también a Babilonia. A veces creemos y decimos, es que el mensaje solo es para los buenos, para los malos no. Algunos nos atrevemos a decir, ese no va a cambiar, él ni le comentes ni le platiques. Este es un claro ejemplo, mis estimados, de que Dios no hace distinción de personas. El pueblo había sido designado, el pueblo hebreo, la tribu de Judá, pero lamentablemente en negativa tanto de pensamiento como de actuar. Dios tiene planes, mis estimados, y aun cuando Nabucodonosor no era un sacerdote, Dios le brinda un mensaje. Dios está ansioso de ayudar al pueblo hebreo, pero también al pueblo de Babilonia y también a usted y a mí. Nabucodonosor, mis estimados, a esas alturas de la historia, sabía que era su responsabilidad entender ese mensaje y tenía que colaborar, tenía que ser cooperativo para que ese mensaje pudiera pasar de este programa divino a la humanidad. Nabucodonosor pudo haber dicho, bueno, si no hay significado, quiere decir que no es importante, vámonos todos a dormir. Pero no, mis estimados, él estaba tan preocupado que por eso les dice, si no me dicen si no me dicen qué significa, yo los mando a descuartizar. Mis estimados, él sintió una gran responsabilidad. Este mensaje que les da a Nabucodonosor en este fragmento de la historia es un mensaje que instruye a las naciones, no solo de aquel momento, las que vienen de manera posterior, sino hasta nosotros y todavía días futuros. Quiero lanzar esta pregunta nuevamente a manera de análisis. ¿Cree usted que Dios podría usar a un rey de una nación pagana para darle un mensaje a la humanidad? Mis estimados, a la luz de la Biblia y de esta historia, la respuesta es sí. Porque Dios había buscado al pueblo de Israel y rebeldemente dijeron, no, queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio camino, sabemos que existes, pero déjanos vivir como a nosotros nos place. Dios no hace acepción de personas, mis estimados. Dios puede tomar a una persona que de alguna manera no está en el camino correcto por algunas circunstancias. Pero también me gustaría aclarar porque en otro tema veremos esta pauta. Dios trabaja en Nabucodonosor. Y dijimos hace unos momentos que el mensaje llega a Nabucodonosor, pero hay un intérprete de Dios para poderlo discernir. Dios se allega al rey Nabucodonosor a través de un sueño, mis estimados. Pudo haber remandado un mensajero y decir, mira, este es el mensaje del rey Nabucodonosor, y tal vez Nabucodonosor no le hubiese hecho caso. Dios sabía la manera perfecta e idónea en la cual su mensaje sería recibido. Porque si este mensaje no lo impactaba, entonces no podría pasar desde Nabucodonosor, Daniel hasta nuestros días. Con esto, mis estimados, hay otro aprendizaje. Dios usa los medios espectacularmente para cumplir sus propósitos. Puede adaptar sus métodos, mis estimados, para influir sobre los hombres de acuerdo a su capacidad. Nabucodonosor tenía esa posibilidad de brindar un mensaje. Si usted recuerda, en la Biblia también tenemos que cuando la gente no hace caso, hasta los burros hablan. Y para la gente hoy podría ser una fantasía, una fábula. Pero cuando usted lee a profundidad la escritura, se da cuenta cómo Dios adapta sus métodos. Tiene un propósito y los cumple. Nabucodonosor, mis estimados, estaba seguro que era un mensaje divino. Estaba llegando ese mensaje a través de sus sueños, pero no estaba el sueño ahora. No era capaz ni de recordarlo por sí mismo. Mis estimados,
Dios envía el mensaje, pero vuelvo a recalcar, lo hace permitiendo que el intérprete esté cerca del palacio. Es decir, mis estimados, el sueño del rey le fue quitado a propósito. Usted puede ver en el capítulo 2 cómo el rey les dice, tienen que decirme el sueño y la interpretación, porque si pasa tiempo ustedes mismos solo se van a inventar la interpretación. Tal vez si el rey les hubiese contado el sueño, al ser algo divino y aquellos no siendo bajo la voluntad de Dios, hubiesen dado cada quien su interpretación, quizás se hubiesen reunido y hubiesen dicho, bueno, no vamos a pelear, vamos a darle un mensaje y todos decimos que estamos de acuerdo. Esto de que él no recordara el sueño, mis estimados, es porque no debía darse una falsa interpretación. Dios tenía al personaje que debía interpretar el sueño. El rey estaba preocupado porque no encontraba quien pudiera darle la interpretación. Por eso es que manda desmembrar a todos los reinos, a todos los sabios del reino. Cuando usted lee las crónicas se va a dar cuenta cómo Babilonia al rey, al mensajero, al servidor que destinaba la muerte, los descuartizaba. Pero mis estimados, esa sentencia llega a Daniel. Dios tenía un propósito. Daniel entonces se presenta ante Dios y Dios le da el mensaje inmediatamente. Con esto, mis estimados, quiero decirle que Dios siempre tiene intérpretes cuando manda un mensaje. El verso 46 del capítulo 2 dice que el rey recibe el mensaje, recibe la interpretación y óigalo bien. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Pero escuche esto. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Dios aquí, mis estimados, empieza una transformación. Y me atrevo a decir empieza porque en un siguiente tema veremos cuál es la situación humana. Nabucodonosor se da cuenta que ninguno de los dioses, ni Maruc, ni Nabún, ni sus caldeos, magos, astrólogos, pudieron. Pero el Dios de Daniel sí pudo. Por eso él entonces reconoce que ese Dios está sobre todos los dioses, que es un Señor sobre todos los reyes y que también tiene misterios. Mis estimados, ¿cuáles son las lecciones hasta esta parte de la historia? Nabucodonosor es un rey pagano, pero es un instrumento para un mensaje de Dios a la humanidad porque su pueblo no quiere ser un instrumento. Su pueblo decide caminar alejado, lejos de la voluntad de Dios. Número 2. Es importante atender los llamados de Dios, mis estimados. Si el pueblo hebreo hubiese estado consagrado, con oídos aperturados a estos mensajes, ¿no hubiese pasado a la cautividad, tal vez? ¿O hubiese pasado de una manera diferente? Ellos hubiesen sido los que hubiesen interpretado y mandado los mensajes. Por eso es importante que usted y yo recordemos esta importancia de atender los llamados de Dios. Dios envía mensajes, mis estimados, como tercera lección, a través de la historia, únicamente cuando hay quien puede interpretarlo. Es decir, que sea un mensaje de dirección divina y no humana. Muchos hoy se le van a acercar en meses, años, y vamos a verlos y van a decir, es que tengo un mensaje de Dios para usted, tal vez. Si bien es cierto que entonces ahora, ¿quién sería el profeta, mis estimados? Usted y yo contamos con una luz mayor que es la Biblia. Pero ¿cómo podríamos identificar si es un mensaje de Dios o es un invento humano si no la leemos? Hasta esta parte de la historia tenemos un personaje que viene de una nación pagana y con un suceso como fue este sueño, reconoce la magnificencia de Dios y reconoce cómo Dios usa instrumentos también para poder tener un mensaje.
También podemos ver cómo Él es responsable en decir, es un mensaje que tengo que transmitir. Bien pudo haberse quedado a dormir la noche y no pedir esta interpretación. Es importante que los mensajes y los legados que usted y yo tenemos podamos pasarlo y transmitirlo. Si usted es jefe o jefa de familia, tiene la responsabilidad de transmitirlo a los demás. Si no somos jefes de familia, tenemos conocidos y amigos que tal vez no conocen y es nuestra responsabilidad transmitirlo. Vamos a dejar en esta semana hasta aquí la historia, con el deseo de aprender más, pero de poder aplicar hasta aquí las lecciones que hemos estudiado. Que el Señor les bendiga.